Bueno, empezamos, si os parece, ¿eh? Y bueno, quien vaya llegando, como es de fármacos y a algunos nos interesa mucho, pues eso que os ahorráis. Bueno, soy Iván Lavado, más o menos todos nos conocemos, ¿vale? Soy un poquito responsable de la unidad del dolor y bueno, también del servicio de anestesia. Cuando el doctor Raventós me comentó para poder hacer una charla o hablar de un viernes científico, pensé en esta charla más que nada por dos motivos fundamentales. Es un tipo de sesión que yo ya había hecho en dos ocasiones para enfermería, cuando empezábamos con los protocolos del dolor y bueno, para entender un poco por qué se ponen unos fármacos y por qué no se ponen otros. Pero bueno, al final hemos tenido cambios a nivel de enfermería, para administración de las pautas, y creía que era también oportuno que pues también el estamento médico, pues, que son los que pautamos, pues también conociéramos un poquito más. Y luego al final hablaremos un poco sobre las adicciones, sobre todo las adicciones a opiáceos y el por qué tenemos una población de riesgo nosotros como mutua laboral. ¿Vale? Hablar de las adicciones, yo si queréis os cito para un siguiente viernes científico, porque eso daría para hablar en una sesión entera. ¿Vale? Pero bueno, daremos unas pinceladas y bueno, ya pensaremos más adelante qué FEM. ¿Vale? Y para hablar de la farmacología del dolor, lo más importante que será, pues definir el dolor, ¿no? Si no le ponemos una definición al dolor, difícilmente sabremos lo que es. ¿Vale? El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial. Lo que quiero dejar marcado es sensorial y emocional. No todos los pacientes responden igual al dolor, no todos los pacientes lo soportan igual, y esto lo veis y lo vemos todos. ¿Vale? Puede haber lesión, pero no todo el mundo responde igual a ella. Incluso muchos lo habréis visto, incluso a nivel cultural. Yo qué sé, pues la gente etnia más árabe responde diferente al dolor que, por ejemplo, los asiáticos, y eso se ve, ¿vale? Hay un componente cultural también importante. Intentaré ir lo más rápido posible a nivel de fármacos, porque al final las cosas están en los libros, ¿vale? Pero bueno, y os vais quedando con cosas. Una de las cosas importantes que quería es que quedara clara esta gráfica, ¿no? Cuando a veces veis que pone que hay momentos en los que el paciente se genera mucha inflamación, dolor, y iniciamos corticoides. ¿Por qué iniciamos corticoides? Pues los corticoides están a nivel del inicio de la cascada de los mediadores de inflamación. Los fosfolípidos de la membrana celular, sobre todo de las plaquetas, son los que a través de la fosfolipasa segregan el ácido araquidónico. La base de todo el tratamiento antiinflamatorio viene de aquí, del ácido araquidónico, ¿de acuerdo? A través de la ciclooxigenasa generamos prostaglandinas, prostaciclinas y leucotrienos, mediadores de la inflamación típicos, que son todos estos de aquí, ¿vale? Y luego entraríamos a través de la vía de la lipoxigenasa. La base farmacológica del tratamiento analgésico. Esto es lo que se llama analgesia multimodal, ¿de acuerdo? La analgesia multimodal es tratar a un paciente desde las varias vertientes, desde la vertiente analgésica como tal, desde la vertiente antiinflamatoria como tal, y asociar otros fármacos coadyuvantes si hay componentes de dolor neuropático o técnicas intervencionistas. ¿Vale? El paciente hay que tratarlo, el dolor se trata de esta manera, ¿vale? Con una analgesia multimodal, no se puede tratar solo de una manera. Por eso, aunque a veces los pacientes tengan un bloqueo hecho y no tengan dolor, es importante el antiinflamatorio, porque evitamos esta cascada, aunque el paciente no tenga dolor, y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza, ¿vale? Rápido, porque esto es algo ya muy teórico. Paracetamol o acetaminofeno. Quedaros sobre todo lo importante, el paracetamol tiene una acción analgésica central por inhibición de las prostaglandinas a nivel cerebral, ¿vale? Y no es una acción periférica, no actúa con el nociceptor periférico, es un analgésico central. Y una acción antipirética como el metamizol y menos medida los AINES, que es por inhibición de las prostaglandinas hipotalámicas. Ya habéis visto que pongo paracetamol, metamizol y AINES, ¿vale? Paracetamol y el metamizol no son AINES, son fármacos ya. El metamizol antes estaba introducido en los AINES, ya se ha retirado, el paracetamol nunca ha sido un AINE, ¿vale? Quedaros que no es gastrolesivo, fundamentalmente, y con los consumidores crónicos de alcohol aumentará su toxicidad. ¿Por qué? Porque tiene metabolización hepática, ¿vale? Uno de los problemas fundamentales de la sociedad española y del sistema público de salud, que yo no estoy muy de acuerdo, es la capacidad de la automedicación, ¿vale? El mejor médico de cada paciente es la vecina de arriba o el vecino de abajo,
¿vale? Muchas veces hay pacientes que toman medicación por indicación de un conocido, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Que los AINES y el paracetamol se pueden comprar sin receta, ¿eh? Y con 6 pastillas de paracetamol de 1 gramo puedes hacer una hepatitis tóxica y te puedes morir. Pues este tipo de cosas, por eso muchas veces cuando visitamos a los pacientes, ¿no? tienes que preguntarles muy específicamente qué toman, porque hay gente que su paracetamol o su Enantium al día lo introduce como, bueno, que es como normal, que es como antes las yayas daban a los niños la aspirina, pues lo mismo, ¿vale? O sea que tenemos que tener un poquito de cuidado con ese tema, sobre todo con los AINES. Y reacciones alérgicas muy raras. Pacientes, no, soy alérgico al paracetamol, no suelen ser excipientes, porque la forma molecular del paracetamol prácticamente no hay anticuerpos ante ella, ¿vale? El metamizol, como veis, lo apartamos de los AINES, ya no lo consideramos un AINE. Vale. Lo mismo, acción analgésica y antitérmica central, inhibición de prostaglandinas hipotalámicas y inhibición de prostaglandinas a nivel cerebral, por tanto, hará efecto analgésico central y antitérmico. Metabolismo hepático, eliminación renal. Es un fármaco que va muy bien para el dolor oncológico y para el dolor cólico también, ¿eh? Si cualquiera que haya sufrido algún cólico, tanto biliar como renal, nolotil seguro, ¿vale? Este te da un poquito más de efectos adversos y efectos secundarios, tiene un poquito más de problemillas. Sobre todo puede provocar reacciones anafilácticas, hipotensión sin que sea una reacción alérgica, agranulocitosis, que esto es en pacientes predispuestos sobre todo, y tiene interacción con varios fármacos, sobre todo con los barbitúricos. No utilizar en el embarazo y no es gastrolesivo. Y lo mismo, cuidado con la automedicación. Hay muchísimos pacientes que toman metamizol de manera crónica sin comentarlo a nadie y toman un poco a veces fuera de pauta, ¿vale? Y ahora hablaremos de los AINES también de manera cortita y luego pasaremos a los opiáceos, que es lo que creo que es un poquito más importante. Lo mismo problema, AINES, gastrolesivos. ¿Y cuál es el problema? Automedicación. Todos los pacientes vas a la farmacia y te venden todas las cajas que tú quieras de Enantium, las que tú quieras, ¿vale? Y te puedes tomar todos los que tú quieras, nadie te dirá nada. Mecanismo de acción, si os acordáis, ahora lo veremos en la gráfica, la parte derecha que teníamos antes a través de la vía de la ciclooxigenasa, ¿vale? Derivados del ácido araquidónico. Sobre todo, importante, pues tiene un efecto analgésico, antitérmico y sobre todo antiinflamatorio, ¿vale? Otro componente más de la analgesia multimodal. Y tienen techo analgésico, ¿vale? Esto es importante. Tú tienes el mismo efecto con 3 Enantium que con 6, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ya has bloqueado la ciclooxigenasa da igual que tomes más, ¿de acuerdo? No se une a un receptor, es por bloqueo de una enzima. Bien. Bueno, lo que os comentaba, aquí simplemente que os quedéis que hay dos isoformas de la COX, la COX-1 que está en todos los tejidos y actúa a nivel de la producción de prostaglandinas de todos los procesos celulares, y la COX-2 que se expresa más en células y tejidos, sobre todo que sufren una anoxia inflamatoria. Lo que os decía hace un momento, ¿vale? Membrana plaquetaria, fosfolípidos de la membrana plaquetaria, ácido araquidónico. Desde ahí la ciclooxigenasa y todos los mediadores de la inflamación, trombonsanos y prostaglandinas. Seguimos con los AINES. Absorción casi completa por vía oral. Tienen escasa afectación por el metabolismo hepático. ¿Por qué? Porque se unen mucho a proteínas plasmáticas y van en pocos volúmenes de distribución, por tanto la absorción es casi completa y se eliminan renal, ¿vale? Acciones, lo que os decía hace un momento, que hablábamos también del metamizol y el paracetamol. A nivel analgésico, estos sí que tienen efecto periférico, ¿vale? Evitan la sensibilización del nociceptor periférico, son los únicos que lo tienen, no, el metamizol y el paracetamol no. Y a nivel central lo mismo que antes, por bloqueo el efecto antihiperalgésico y por bloqueo de las prostaglandinas cerebrales. Antipirético, siempre bloqueo de prostaglandinas hipotalámicas y acción antiinflamatoria. La reacción adversa fundamental de los AINES, que son gastrolesivos, ¿vale? Y son gastrolesivos a nivel local y sistémico, ¿vale? La úlcera se provoca aunque lo pongas endovenoso, ¿vale? No hace falta solo tomarlo oral, y eso es bastante importante y lo tenemos que tener metido en la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué tiene un efecto sistémico? Porque se produce una disminución de las prostaglandinas también a nivel de todo el cuerpo humano, dijéramos. Entonces, las prostaglandinas tienen un efecto vasodilatador, por tanto se producen pequeñas hipoperfusiones de la mucosa gástrica, que es lo que provoca las úlceras,
¿vale? Dentro de los diferentes tipos de AINES hay unos más gastrolesivos a nivel local y gastrolesivos a nivel sistémico son todos, ¿vale? A nivel local, sobre todo, los más gastrolesivos son el ketorolaco, el ketoprofeno y las piroxaminas. Y, sobre todo, tener muy en cuenta con las pautas, mucho cuidado cuando se asocien cortis. Siempre protector gástrico. Es lo más lesivo que hay para la mucosa gástrica en asociación con los AINES, ¿vale? Bueno, un poco que veáis otras acciones. A nivel renal, ¿por qué tenemos que estar encima y preguntar al paciente de manera dirigida por la toxicidad crónica? Es que hay pacientes que se toman 2 Enantium al día desde hace 15 años y nadie ha conseguido controlar eso. Luego otra cosa es que consigas que se lo quiten, porque te pueden decir que sí y luego no lo hacen, eso es diferente, ¿vale? Y acordaos, la indometacina es el de los más nefrotóxicos. Reacciones de hipersensibilidad, múltiples reacciones hematológicas no son tan frecuentes, y hepáticas, fenómenos de citolisis. A pacientes que hacen mucho un tratamiento con AINES, a veces los vemos cuando nos llegan al preoperatorio que tienen las enzimas hepáticas elevadas, ¿vale? Y hablamos, nada, rápido, del que solemos utilizar un poquito más, que es el de ketoprofeno. Tratamiento sintomático del dolor agudo leve y moderado en combinación con otros fármacos, sobre todo inhibición por la transformación del ácido araquidónico y, acordaos, dosis oral es la mitad de la endovenosa. Endovenoso son 50 miligramos cada 8 y la oral 25 cada 8. ¿Vale? Y bueno, ahora hablamos de bueno, a mí es que es un tema que siempre me ha hecho más gracia y creo que bueno, también es una manera también de intentar que se les tenga respeto pero que no se les tenga miedo, ¿vale?, al tratamiento con opiáceos. Hay que tener respeto y hay que controlarlo. Tenemos una población de riesgo bastante importante con temas de adicción. Pero bueno, hay casos en los que lo tenemos que utilizar, ¿vale? O sea, no es tener la mano fácil para darlos, pero a veces tampoco negarle el tratamiento a un paciente que crees que puede ir bien, ¿vale? La dormidera o la planta del opio es el Papaver somniferum, ¿vale? Las cápsulas estas que veis es de donde se extrae el opio, y del opio podemos extraer unos 20 alcaloides activos. Yo esto no lo he vivido, pero yo recuerdo, mi madre me explicaba que su abuela le daba como un jarabe de color blanco, en los pueblos, que era para dormir, para cuando el niño estaba malo y no dormía, y lo que eran infusiones de estas cápsulas, porque esto había por el campo, antiguamente, aquí en España, Cataluña y donde fuera, ¿vale? Un poquito de historia, que a mí siempre me parece interesante, cosas de medicina. ¿El opioide qué es? Es cualquier sustancia endógena o exógena que presenta afinidad por los receptores, algo que se une al receptor. El opiáceo deriva del opio. Aquí, bueno, muestro un escritor que fue uno de los primeros libros que se hicieron hablando del uso del opio con fines hedonísticos, que fue el Thomas de Quincy, y bueno, simplemente el título ya te lo dice, Confesiones de un inglés consumidor de opio, y es así un poco raro, es difícil de encontrar, pero os animo a que si a alguien le apetece que lo lea. ¿Por qué se llama morfina? Pues se llama morfina porque en el 1805, pensad desde qué año se utilizan los opiáceos, no estamos hablando que hace ni 50 ni 60 años, ¿vale? Es un fármaco bastante antiguo. Aisló morfium, ¿por qué se llama morfina? Porque a través del dios griego del sueño, que es Morfeo, ¿vale? De ahí viene el nombre de morfina. En el 855 se empezó a utilizar médicamente por vía parenteral. En el 74 se aisló la heroína y la gran epidemia de heroína surgió durante la guerra del Vietnam, ¿vale? Piensa que los marines llegaron al Vietnam y era una zona que era productora de opio y además tenían misiones y tenían que pasar muchos días por allí tirados en la selva sin nada, y esto era una manera un poco de sobrellevar un poco el tema. Si os fijáis, cuando salen imágenes de Estados Unidos que hablan de antiguos héroes de guerra y todo esto, si os fijáis, ¿no?, y dicen, tienen una pinta de yonkis todos, ¿no?, como se dice vulgarmente, muchos vienen de Vietnam, los pocos que quedan, y han sido consumidores de opio. Dejan de consumir la heroína y bueno, pasan al consumo de otras sustancias, pero que por eso hay una explicación de que estén así. ¿Vale? Y bueno, quedaron simplemente los principales productores de opio ilegal, fundamentalmente Afganistán. Ahí por eso hubo también mucho lío con el tema de los talibanes y la guerra de Afganistán, porque eso, aunque sea ilegal, pero mueve muchísimo dinero en el mundo. Nada, rápido, simplemente deciros que tenemos opiáceos endógenos, ¿vale? Tenemos opioides endógenos, nuestro propio cuerpo genera sustancias que nos son placenteras y nos reducen el dolor,
¿vale? Hay diferentes y varias. De aquí que cuando tomamos un opioide exógeno, hay una bajada de estos endógenos y cuando tú retiras el exógeno es cuando puedes tener un efecto rebote, ¿vale? Porque aún no estás segregando los suficientes tuyos, diríamos, ¿vale? Sencillo, los opioides, 3 receptores, opioide mu está en casi todas las zonas del cuerpo y receptores del dolor, y los kappa, que son los viscerales, ¿vale? El dolor visceral, dolor oncológico por una yo qué sé, de colon o cualquier cosa así, actúa más a través de los receptores kappa. Simplemente que tengáis en cuenta, para que veáis, por todos los sitios donde se puede poner un mórfico, ¿vale? Oral, transmucoso, sublingual, rectal, intravenoso, incluso intraarticular, intravertebral, intracerebral, se pueden administrar por muchas vías de administración. Y nada, ¿y qué hacemos con los opiáceos? Pues bueno, sobre todo más en gente de UCI, pues porque ya los llevas en perfusión, es importante hacer una escala de sedación del paciente. Esto sobre todo a nivel hospitalario. El paciente que va con un fármaco, con un opiáceo a nivel ambulatorio en su casa, tampoco le tienes que hacer escalas de sedación, porque se supone que el señor, si viene a la consulta, pues está más o menos consciente y orientado, ¿vale? Simplemente que está la escala de Ramsay, la de SAS y la que se utiliza, que creo que se utiliza ahora aquí en la UCI, que es la de Richmond. Perdonad, pero es que el teclado a veces no quiere ir, ¿vale? Que es la de Richmond, que es un poco más compleja, pero es la más específica, ¿eh? Va desde +4 a -5, y -5 diríamos, pues es cuando están más sedados. Dolantina, petidina, bueno, quien me conoce un poco sabe que odio este fármaco y me gustaría retirarlo del mercado, pero bueno, yo ahora voy a intentar explicaros un poco por qué. Es un agonista puro, ¿vale? La dolantina es un agonista puro, como puede ser la morfina. Tiene un efecto analgésico muy rápido y tiene un efecto analgésico mayor. ¿Qué provoca entonces? Provoca un descenso muy brusco de las endorfinas propias. Por eso, los pacientes, cuando se los retiras, hacen muchísima más abstinencia a la dolantina que a cualquier otro mórfico, porque tiene un efecto muy rápido. Todos los mórficos de acción rápida tienen más tasas de adicción posteriormente. Además de que en muchos casos, y lo veis en la planta, en muchos casos la dolantina suele dar sedación, euforia, están así como más flamencos, y ese momento pues hace que también te apetezca más, ¿vale? La dosis es de 1 miligramo kilo cada 6 horas y se administra por vía parenteral o intramuscular. Lo que os decía, opioide con mayor efecto de dependencia, muchos efectos adversos como todos los opiáceos, náuseas, vómitos, somnolencia y desorientación, y el síndrome de abstinencia, pues sobre todo deciros que aparece antes. La morfina es un agonista opioide también, ¿vale? Es un fármaco más estable, que tiene un inicio de acción un poquito más largo, no hace tanto efecto rebote, y es un analgésico que en principio está incluido incluso en el protocolo del dolor de la isquemia miocárdica, la administración de morfina en el infarto agudo de miocardio, o sea que es un fármaco que ya se conoce y se utiliza mucho. Una cosa importante de esta gráfica que siempre me gusta, y ya veis que lo pongo ahí en amarillo, todo lo demás son cosas más técnicas, que eso, pues si alguien lo quiere profundizar un poco lo comentamos, pero sobre todo el tema de, doctor, yo es que soy alérgico a la morfina. Mentira, ¿vale? No hay prácticamente nadie alérgico al opiáceo. Es una molécula que es prácticamente imposible que un cuerpo humano genere anticuerpos contra un opiáceo. Lo que pasa es que se provoca una histaminoliberación, da un prurito, puede dar un rash, pero alergia al mórfico, bueno, es que es prácticamente imposible, ¿vale? Sí que los ves que le pica, qué tal, y es esto, es por histaminoliberación, y la morfina es de los que más la provoca, la verdad. Nada, reacciones adversas, sobre todo hipotensión, ileos paralíticos, a nivel del sistema nervioso central, estos más que adversos por intoxicación, la miosis, visión borrosa. Lo mismo, dosis, las dosis están en los libros, no hace falta que nos sepamos ninguna, lo mismo que os decía antes, se puede utilizar intravenoso, oral, intramuscular, rectal, intratecal y epidural, ¿vale? Se puede utilizar por muchas vías. Tramadol, gran fármaco, pero hay un 30%, ¿vale? Es un fármaco que presenta idiosincrasia. No es que los pacientes sean alérgicos, lo que pasa es que hay un 30%, cercano a un 30% de la población general, que no tolera el tramadol. O sea, y tienes vómitos, mareos y lo tienes que retirar. Pero para quien le va bien el tramadol y haces un buen control del dolor,
Es un fármaco muy estable que no te requiere subir mucho las dosis posteriormente en un paciente crónico y es muy buen fármaco, la verdad. Lo que pasa es que, claro, si no lo toleras, pues... Y el que no lo tolera, no lo tolera, ¿eh? Sobre todo náuseas y sensación de inestabilidad, que es lo más incómodo. ¿Vale? Actúa por dos vías, esto es algo que no se conoce hace tantos años, es un agonista del receptor opioide y tiene un efecto sinérgico, porque inhibe también la recaptación de noradrenalina y serotonina, por tanto bloquea en cierta medida la transmisión nociceptiva, la transmisión del dolor, ¿vale? Actúa por dos vías, por eso es un buen fármaco. Sobre todo, efectos colaterales, náuseas y en la sobredosificación, miosis y vómitos. Bueno, ahora quiero hacer 3 diapos de fármacos, porque a veces cuando envías pacientes a la unidad del dolor, vuelven y tal, fármacos que tenemos en el hospital, que son el tapentadol, nombre comercial Palexia, o el oxicodona naloxona, que es nombre comercial Targin, un poco que conozcáis también pues, qué es ese fármaco. Los parches de fentanilo los conocemos todos, pero bueno, el tratamiento con el mórfico oral no es algo que se haga hace tiempo, tanto tiempo. En un dolor no oncológico. El dolor oncológico, la morfina en pastillas cada 12 horas, se utiliza hace muchísimos años, pero aquí tenemos que focalizar un poco al tratamiento que hacemos en la mutua y nosotros dolor oncológico no tenemos. ¿Vale? El tapentadol es un opioide de acción central y tiene un efecto dual. Es un agonista sobre el receptor mu, de opiáceo, y provoca también una inhibición de la recaptación de noradrenalina periférica, ¿vale? Actúa por dos vías. Es un fármaco de una potencia intermedia, estaría entre una morfina y un tramadol, para que más o menos me entendáis. Y los problemas asociados con los opiáceos es menor, tienen menos estreñimiento, menos somnolencia, sobre todo menos náuseas. Los pacientes suelen hacer menos tolerancia, no se sabe bien por qué, parece porque no provocan tanto efecto rebote, ¿vale? Y luego, otro fármaco que también utilizamos, que parece como una cosa extraña, ¿no? Porque dices, o sea, oxicodona es un agonista de los opiáceos y la naloxona es un antagonista, ¿cómo puedes unir lo mismo en un fármaco? En la siguiente lo entenderéis muy rápido. El fármaco, la idea es buena, luego no funcionan tan bien, pero la idea que tuvo el ingeniero farmacéutico primero fue muy buena. Aquí tenemos un comprimido que es de naloxona y oxicodona, ¿de acuerdo? Tú te lo tomas, un comprimido de naloxona, gracias Raúl, que no se me oye, un comprimido de naloxona y, a ver si conseguimos que vaya, vale, naloxona y oxicodona, esto se llega al estómago, pasa al intestino y ¿qué sucede? Que la naloxona, en principio, se une a los receptores opiáceos del sistema digestivo, pero no tiene absorción. Entonces, la idea es muy buena. Dejo la naloxona en los receptores digestivos para que tengan menos constipación y estreñimiento y el mórfico lo absorbo a nivel, bueno, lo absorbe la sangre y me hace el efecto analgésico. Los 6 primeros meses va muy bien, pero luego se ha visto que a la larga, los últimos estudios que salen, que el bloqueo que consigues se acaban haciendo, bueno, se sensibilizan y ya no tiene tanto efecto. Tienen que acabar tomando laxantes también, ¿vale? Pero bueno, la idea inicial parecía muy sensata. Bueno, lo que os decía, que no tengamos miedo a los mórficos, que tomemos las medidas de control que toque, que vayamos con cuidado, que controlemos a los pacientes, pero que bueno, que tampoco es algo proscrito, que tenemos que meternos en la cabeza que no es droga, como lo llaman, ¿no? La gente por la calle. Y ahora hablamos, nada, un poquitín de las adicciones y si queréis luego, pues cuando hablemos así sueltos. Un momentín solo lo que os decía del tratamientos coadyuvantes. Sabéis que el dolor, hay un dolor somático y hay un dolor neuropático. Para el dolor neuropático, por desgracia, no tenemos ningún fármaco específico para el dolor neuropático. Como veis, se utilizan un montón. Los más habituales, gabapentina, pregabalina, ¿vale? Y amitriptilina, es más o menos lo que soléis ver que las pautas que ponemos desde la unidad del dolor. Y bueno, y siempre seguir por los diferentes escalones, ¿vale? Tanto para el dolor somático como para el dolor neuropático. Vale, y un poquito lo que vamos a hablar aquí, no son muchas diapos, pero podemos extendernos un poco y hablar un poco del tema. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros en la mutua laboral? Que tenemos unos pacientes con un riesgo incrementado de dolor, ¿vale? Pacientes que tienen un síndrome doloroso crónico y no oncológico, sobre todo, que son los pacientes que tenemos en la mutua, claro, son pacientes que van a tener que recibir tratamiento para el dolor de manera crónica durante muchos años, posiblemente, ¿no? Porque ha quedado una secuela, porque hay una lesión nerviosa, ¿vale? Claro,
no puedes estar tratando un paciente con antiinflamatorios, un paciente de 35 años, que lo vamos a tratar 50 años con antiinflamatorios, imposible, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos un poco la complejidad de poder utilizar un mórfico, pero luego a la vez es lo mismo, cuantos más años tomas un mórfico, más riesgo de tolerancia y adicción. Además, nuestra población es población joven, que hay un mayor porcentaje de consumo de otras sustancias adictivas, tanto legales como el alcohol y el tabaco, como ilegales, y esto lo veis y cada vez se ve más, y nosotros a nivel del servicio de anestesia cada vez lo vemos más en los preoperatorios, que ahí parece que hay un mayor consumo de tóxicos, ¿vale? También se asocia si hay una historia familiar previa, el contexto social, y va a sonar feo, pero es la realidad y es lo que abogan los estudios, el nivel socioeconómico, estatus social y laboral. Ahí depende de qué trabajos que se asocian a que haya un mayor consumo de tóxicos ilegales. Depende de qué trabajos pues consumen más y otros menos. Bueno, mira, supongo que también, bueno, es normal de pensarlo. Lo que os decía, los opiáceos, ¿qué hacen? Incrementan la secreción de endorfinas exógenas. Tú recibes unas endorfinas y bloqueas las tuyas. Eso tiene un efecto placentero, un efecto analgésico. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo retiras y eres un paciente predispuesto, puede ser que caigas en tasas de abuso y adicción. Ese efecto placentero, hay pacientes que sí les reduce el dolor y si además reciben placer, pues lo más normal que algunos que hagan, pues me tomo más. Por eso hay que ser muy estrictos con el tratamiento. Cuando lleven tratamientos con mórficos, no dar cajas para que se las guarden en casa, siempre tener un remanente de que el paciente tenga algo de más, porque el problema que tenemos aquí también es que se les dan desde el hospital. ¿Cuál es el problema? Que si el paciente se queda sin mórfico y no lo puedes ver en 2 semanas, tienes un efecto rebote y un síndrome de abstinencia bestial. Tú no puedes quitar un mórfico de golpe, porque se ha quedado sin pastillas, ¿vale? Entonces eso sí que desde las unidades que utilizamos mórficos hay que estar un poquito encima. Y lo que os decía hace un momento, control muy estricto de la dosificación y de la administración del fármaco. Un poquillo, supongo que como ahora está muy de moda, ¿vale? Se lo han buscado ellos mismos también y yo creo que es un fallo del sistema del sistema de salud americano, pero bueno, quería dar una pequeña pincelada de todo el tema de adicción a los opiáceos, la crisis de Estados Unidos, está considerada una crisis nacional. ¿Vale? Hay un problema, el problema que hay es que a finales de la década de los 90 se le perdió como mucho el miedo a la administración de los mórficos. Se hizo unas campañas súper agresivas a nivel de la industria farmacéutica, incluso con los pacientes, no solo con los médicos, para el tratamiento del dolor con mórficos. Bueno, ¿qué pasa? Que al final cualquier médico podía recetar mórficos y además en Estados Unidos, si tú te visitas, por ejemplo, en el estado de Nueva Jersey y te vas a otro estado, no tienen tu historia clínica. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que viaja mucho dentro de Estados Unidos por trabajo o por motivo X. Claro, si hay facilidad de que te receten mórficos y viajas a varios estados, pues imagínate, en un estado te han puesto metadona, en el otro psicodona y en el otro morfina, ¿vale? Eso hace que tengas adictos legales, ¿vale? Con las legal drugs, que le llaman ellos. La carga económica derivada del abuso de opiáceos recetados, no estoy hablando ahora mismo de nada ilegal, estoy hablando de lo que se receta. La carga económica derivada es de 78.500 millones de dólares. O sea, imaginaos el dinero que mueve. Una bestialidad, vamos. Estadísticas, la población americana, cerca de un 30% lo usan de manera inapropiada, lo que os decía, toman más del que toca, luego lo paran de tomar, van otros, lo consumen mal. El de más o menos el 8 al 12% hacen un trastorno por consumo, por aumento del consumo. Un 4 o un 6% de los tratamientos de los pacientes con tratamiento crónico con derivados opiáceos se hacen posteriormente consumidores de heroína, ¿vale? Y el 80% de los consumidores de heroína previamente habían abusado de opioides recetados, ¿vale? Una cosa que creo que tiene mala solución, no sé cómo lo tienen pensado hacer, se están haciendo muchas guías clínicas de tratamiento, se está bastante encima del tema de cómo y cuándo pautar, pero bueno, es un poco, lo van a tener un pelín difícil, ¿vale? La adicción a opiáceos, acordaos siempre, los síntomas del abuso de sustancias, tanto opiáceos como de cualquier otra sustancia, pueden ser físicos, conductuales y psicológicos. Puede ser desde mala coordinación, somnolencia,
suele haber abandono de responsabilidades, euforia, depresión, ¿vale? Todos cambios, sobre todo más anímicos, algunos físicos, pero sobre todo anímicos. Y sobre todo, y lo más importante en la adicción, identificarla, ¿vale? No es fácil identificarla, no es fácil identificar a los pacientes, no es fácil que el paciente te lo reconozca, que eso es lo más futut, ¿vale? Porque cuando uno no, si alguien no lo reconoce y no se quiere curar, va a ser difícil que lo podamos ayudar, ¿vale? Porque no lo podemos obligar, sí, podemos retirar el fármaco, pero bueno, esa no sería la manera, habría que disminuir dosis y hacerlo de varias maneras. El objetivo principal, ayudar al paciente, siempre, ¿vale? E intentar la desintoxicación. Y el objetivo secundario, evitar las recaídas, porque a veces, ya los ves, el paciente que ha desarrollado una adicción a opiáceos, a veces consigues retirarle la medicación, pero al momento vuelven a caer, o te caen en otra cosa, o caen en el alcohol, en cocaína, cannabis, en otra cosa, ¿vale? Que es un poco lo que pasa con cualquier adicto a cualquier sustancia, ¿eh? El que empieza con una adicción al alcohol y lo deja, muchas veces recae en otra cosa, ¿vale? Y sobre todo hay que asesorar bien al paciente, de manera individual, con terapias cognitivo-conductuales, terapia de estímulo, de motivación de los cambios y manejar también las contingencias, o sea, intentar ayudarlo a manejar todos los problemas burocráticos legales que se derivan de una adicción, ¿vale? Porque pueden haber problemas, desde accidentes de tráfico, robos, impagos, ¿vale? Estas cosas, pues hay que intentar que lo vea también el paciente, ¿vale? Hay un asesoramiento grupal, asesoramiento familiar, importante también. Hay que intentar que la persona que es adicta, que no, pues déjalo ahí que es un yonki, que no lo quiero en la familia. Bueno, pues hay que intentar que eso no pase, hay que intentar ayudarlo, ¿vale? Bueno, es un enfermo también. Programas residenciales y programas hospitalarios y ambulatorios de seguimiento. Y ha sido un poco durilla, pero bueno, he intentado ir rápido, ¿vale? Para que ahora podamos hablar un poco y bueno, simplemente para que os quedéis que el dolor siempre martillea, el dolor por la noche es peor y bueno, que nos pueden doler varias partes del cuerpo y que no todos respondemos igual, ¿vale? Y nada, gracias. Miedo. Así, ¿tenéis preguntas? ¿Alguna pregunta? Bueno. Dime, Santi. Creo que se han aclarado muchas cosas. Dime. Has hablado de los diferentes medicamentos de alafestos, ¿no? Más o menos en una escala ascendente, sí. ¿Vale? ¿Qué opinas o explícanos también algo de los medicamentos combinados que hay ahora, tipo tramadol con paracetamol y demás? Yo creo que son fármacos que funcionan muy bien, ¿vale? Lo bueno que nos permite el tema de los fármacos combinados es eso, que tienen cierto componente sinérgico. Suele ser la asociación el que más se utiliza, que todos conocéis, el Zaldiar, que quien más, quien menos lo habrá escuchado, que es paracetamol y tramadol. Lo bueno de estos fármacos es que te permite hacer también una titulación del tramadol más poco a poco, ¿vale? El tramadol que lleva estos combinados suele ser de 37,5 miligramos, cosa que una pastilla de Adolonta es de 50. Entonces eso siempre también nos facilita el aumentar dosis. Luego hay otro que ha salido hace poco, que ya no estoy tan conforme, que es el Enanplus, que es Enantium, ¿vale? Es de esquetoprofeno con tramadol. Ahí es donde tendríamos el problema, porque paracetamol tramadol puedes dar un tratamiento crónico, pero Enantium tramadol debería de ser como máximo 14 días y lo que se está viendo es que se alargan más en el tiempo. Pero el tema combinación de fármacos lo veo bien, creo que funcionan bien. Te ayuda a titular la dosis de manera más rápida. Dime, sí, Dicos. El tratamiento de un dolor crónico, pero ¿en qué momento? Porque claro, en un momento dirás, ostras, tal vez ya el dolor, puedes ir a empezar a disminuir la dosis. Te lo marcará un poco el paciente, fundamentalmente. El hecho de, sobre todo, aumentar actividades, independencia del paciente, ahí en ese momento sí que ves que puedes ir disminuyendo. Es difícil, y lo sabes que es bastante complicado cuando tienes un paciente en tratamiento con opiáceos, empezar a bajar. A veces son hasta los propios pacientes los que te lo dicen. Hace poco tuvimos un paciente aquí que me llamó y me dijo, oye, ¿me puedes ingresar que me quiero bajar el mórfico? Digo, llevaba con mórficos 15 años. Bueno, no son los más habituales,
pero bueno, sí que si ves que, sobre todo, si ves que hay algún efecto adverso, empezar a bajar la dosis, siempre, por mucho que él te diga que no, tienes que tener ahí mano izquierda e intentar convencerlo, y sobre todo si el paciente se encuentra mejor, la lesión está crónica y no evoluciona, es un buen momento para empezar a bajar. Hola. Te oigo, te oigo. A ver, que escuchar, que esto es bueno. Sí, estamos muy contentos con la nueva incorporación de las bombas elastoméricas, ya no en cuanto a faena de enfermería, que se ha disminuido en cuanto tanto a administrar medicación, sino al dolor del paciente. Bueno, es que realmente lo más yo creo que lo más importante y lo que vemos del Comité del Dolor es eso, que los pacientes están mejor. Al final lo importante es eso. Bueno, perdona que te he cortado, no, Silvi. Yo creo que los pacientes están mejor y los datos que tenemos están mejor. O sea que hay mejor control del dolor, al alta hay también mejor control del dolor y no hay quejas por dolor generalmente de los pacientes cuando se van de alta. Cosa que igual antes pues sí que veíamos algo más de queja. Dime, Ana. Una cosa, que ya sabes que es crónico con nosotros. Has especificado que la dosis endovenosa es un miligramo kilo de peso. Sí. Sin embargo, las bombas que tenemos, sí, ahí tenemos oficiales no están adaptadas, pues que algunos adaptamos y tú lo sabes, sí, hemos hablado mucho. Sí. Entonces, ¿por qué no tenemos bombas adaptadas? Porque como tú bien dices, hay quien no, pero sobre todo mujeres jóvenes, está demostrado bajo peso, que tienen, o lo adaptas al peso e incluso así a veces hay que retirarlo, o si no lo adaptas, vamos, tienes náuseas, vómitos y es casi como que a veces hemos hecho la broma de, bueno, ¿qué quieres, dolor o vómitos, no? Y pienso que, claro, no tienen que elegir. A ver, en principio esto se va a cambiar y de cara al mes que viene hay reunión del Comité de Dolor y lo que vamos a hacer es ajustar las dosis, las bombas, ¿vale? Menor de 50 kilos, de 50 a 70 y mayor de 70. Va a ser una bomba más o dos bombas más, pero sí que, aunque es lo que os he dicho hace un momento, hay veces que hay que ajustar la dosis siempre, ¿vale? Pero es que hay veces que aunque ajustes la dosis, como esa persona no tolera el tramadol, no te resacé. Pero bueno, de todas maneras, y está el doctor Franco aquí también, que hace más registro de los datos, vomitan menos de los que nos creemos. Y los resultados que tenemos... No, no puede ser, pero sí que vomitan, pero no están... Bueno, está en el intervalo que estamos, entre un 20 y pico % donde nos tocaría estar. Dime, Fede. De cara a la SMA, ¿sí? ¿Cuál es el protocolo recomendado de Sobre todo haríamos como haremos el dolor moderado por vía oral, ¿vale? Que debe ser Enantium, paracetamol y tramadol de rescate, Fede, sería el ideal. Si quieres a la hora de pautarlo, el dolor moderado vía oral. Es el micro, ¿no? Creo. No, es que estamos cerca de él. Yo tengo una... Miedo me das, ¿eh? No, bueno, ya respecto a la última parte, bueno. Eso es, el coste-efectividad es bueno. Se van antes. Sí, buena absorción y buen efecto. Aguda, sí. Yo creo que esos pacientes deberían de ser valorados por la unidad. No son tantos, pero sí que darnos más faena, pero creo que sí que esos pacientes, aunque sea una visita puntual en planta antes del alta, en consenso con vosotros, con el que lo lleve, vamos a mirar a este paciente o a ver qué tal.
yo creo que sí que sería lo ideal. Todos que hablas, pues también, sobre todo, patologías de columna, ¿no? A veces, o aquellas fracturas costales de los que intentas el viaje o de manera... Este tipo de pacientes yo creo que sí, más de 2 días, eso es. Queda corta. Sí, sobre todo eso. Y no todos, pero hay algunos que se les ve un poco. A la adicción propiáceo, sino que recaiga en adicciones previas, juegos, lo que es ludopatía, alcohol, demás. Entonces, el plantear objetivos es importante en un tratamiento, bien sea para un dolor agudo o bien sea para un dolor crónico. Los opiáceos en dolor agudo van muy bien, siempre y cuando estén bien indicados. Y lo que haces es explicarle, se da el tratamiento en agudo, pero va a ir haciéndose un descenso progresivo a medida que el efecto o la noxa que tenga pues vaya mejorando. Es eso. En el crónico, pues ya viene que antes hay que hacer la tabla, mirar que hay adicciones, el compromiso, el contrato, explicarle, y bueno, todo lo que viene de más. Que un crónico realmente ya es alguien que de una u otra forma te lo estás teniendo de cliente, ya te lo estás ganando de herencia, pero que si tienes que explicarle es el objetivo claro. Y ahí sí es importante ver la escala del EVA y decirle, pues si está en un EVA de 8, yo no lo quiero dejar en un 0, pero vamos a manejar un EVA de 3, 5. Yo sí creo que sería un Sí, nosotros incluso desde la unidad, que bueno, esto también lo promovió y lo felicito a la doctora González, bueno, nosotros en la unidad, los pacientes que iniciamos tratamiento con mórficos firman un consentimiento, en el cual asumen qué fármaco están tomando y qué es y que puede generar una adicción, ¿vale? Sobre todo, bueno, todos lo sabéis, informar bien al paciente y como es algo pues más específico, pues si necesitáis ayuda, contactar con alguno de la unidad y esos casos, pues valorarlos, sí. Por supuesto. Sí, Iván. Hola, César. Voy a bajar un poquito el nivel. No, hombre, no. No, algo más cotidiano y que me parece que nos ha pasado a todos. Y yo la verdad es que no sé si hay una explicación, ¿no? Pero todos estos pacientes que ves en consulta diaria, ya no digo hospitalaria, sino externa, que hay unos medicamentos que dicen que no les hacen nada, ¿no? Y otros que sí. ¿Hay una explicación a esto o es un tema gustativo? Es un tema gustativo, totalmente. O sea, el Enantium funciona siempre, para todos, ¿no? El problema es que es cultural. O sea, es que hay gente que tú le das paracetamol y le explicas que el paracetamol es un buen analgésico y tal, y no, a mí no me dé paracetamol que no me hace nada, ¿no? O incluso también, tú con el tipo de patología que llevas ves también mucha lesión neuropática, ¿no? Los tienes con la lírica, la gabapentina, no, es que esto a mí no me hace nada, se lo quitas, bueno, y a la semana los tienes rabiando. O sea que no, hay gente que es más sensible que otra, ¿vale? Pero generalmente los fármacos funcionan. Es más creencia cultural, en muchos casos. David. Yo al comentario de César, decirte que los antiinflamatorios sí. O sea, tenemos un problema y es que no todo el mundo tolera el dolor de la misma manera. Ese es La misma intensidad de dolor para mí puede ser insoportable y para otra persona puede ser moderado. El fármaco que está demostrado que puedes creértelo si el paciente te dice, oiga, a mí esto no me hace nada, es el tramadol. Sí. Ahora, últimamente, se están haciendo muchos estudios de farmacogenética, es decir, modificaciones que yo tengo en los receptores, que es una pequeña modificación donde la molécula, a mí, por esa modificación, no me hace nada. Y el tramadol es casi uno de los más importantes, porque genéticamente te hace vomitar y no hace falta que le dé 50 miligramos, le das 5 y vomitas. Y hay otra población, otro grupo
de gente que le das el tramadol y no le hace absolutamente nada, porque tiene una modificación. Claro, tienes un buen fármaco, pero te estás excluyendo los que vomitan y los que verdaderamente no le hacen nada. Y no debes creer que el paciente dices, es que lo que quiere es caña. No, no, es que puede estar dentro de estos que no les hace ningún tipo de efecto. Sí, pues es un fármaco, pero habitualmente hay muchos que ya te dicen que que nada les hace nada, ¿no? Entonces, bueno, sí. Tampoco si era psicológico, claro, No, con el tramadol hay un tema genético. El resto... Sí, pero eso a veces es por el tema de absorción. Por ejemplo, ¿cuántos pacientes te dicen, no, a mí el ibuprofeno no me quita el dolor de cabeza, pero no saben que el Espidifen es ibuprofeno? Pero el Espidifen me va de lujo. Bueno, porque es ibuprofeno arginina, se absorbe más rápido, pero el efecto es el mismo, ¿eh? La industria farmacéutica juega mucho con eso. Pero la industria juega mucho con eso, con el mismo fármaco con absorciones diferentes, ¿eh? Otra cosa que a mí me gustaría puntualizar, que creo que no se ha hablado y que yo alguna vez me he encontrado en la consulta, son pocos casos, pero cuando te pasa, el SEN tiene que ir a casa del paciente que le ha pasado, que es el síndrome serotoninérgico, sí, por uso de tramadol. En esto tenemos que estar conscientes. El tramadol lo que hace es aumentar la serotonina. Entonces, en cierta manera, el tramadol funciona un poco como el tapentador, que te ayuda, porque nosotros solemos decir que el dolor quirúrgico es somático, pero el dolor quirúrgico es más bien mixto, es decir, es somático y hay un componente neuropático. Neuropático también. Ese componente neuropático de la serotonina pues funcionaría un poco como la lírica, como algún antidepresivo, etcétera, etcétera. Cuando la persona tiene un aumento de la serotonina, porque está tomando pues eso, fluoxetina, paroxetina, y le das tramadol, también genéticamente es un grupo de gente que te va a hacer un síndrome serotoninérgico, que puede ser que sea temporal, es decir, observación en un hospital, porque convulsionan, vomitan, no se tienen en pie, escalofríos, el cuadro es hiperaparatoso, pero en la bibliografía están descritos muertes por este tema. Así que una de las cosas que tenemos que tener claras es que si la asociación no puedes dar ningún inhibidor de la recaptación de serotonina. E incluso yo tuve una paciente que no tomaba eso, pero tomaba mucho chocolate. Sí. El chocolate, ya sabéis que es un antidepresivo porque aumenta los niveles de serotonina a través del triptófano. Y me hizo un síndrome serotoninérgico. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta porque puede ser lesivo para el paciente. Incluso ahora, creo que desde hace poco, ¿no?, la plataforma de pautas de las interacciones ya aparece. Me pareció, ya aparece, cuando pautéis, ya aparece si hay asociación de algún inhibidor de la recaptación de serotonina con el tramadol. Creo que desde esta semana, diría yo, que lo he visto ahora un par de semanas, como incompatibilidades. Y Fernando. Una pregunta, hablando de pacientes para toda la vida, os cuento un caso práctico. Hace 2 semanas, ¿sí?, con un compañero. Fernando, hay un paciente tuyo que está programado para una bomba intratecal de morfina. Y a ver, no lo recuerdo, déjamelo ver. Era un paciente que habíamos visto hace 3 o 4 años. El caso en sí, presentado en clínica, las causas del dolor y toda la sintomatología que acompañaron no eran nada claras. No eran nada claras. Y que estaba ya valorado por la mutua y yo pensaba ya que este caso estaba ya. Esto a mí me plantea un dilema, ¿no? Nosotros, inicialmente, cuando valoramos el caso inicialmente, ¿podemos hacer algo para no llegar a esto? Quizás nosotros es que no acotamos bien los diagnósticos. No, yo creo que es, bueno, creo que sé de qué paciente estamos hablando. Sí, ¿Quesada? ¿Por qué letra empieza el apellido? Por Q. Sí. La memoria me funciona súper bien todavía. Claro, pero aquí tenemos un problema, Fernando. Aquí tenemos un señor que el problema que tenemos es que este señor ha desarrollado una cola de caballo. Y un síndrome de cola de caballo, van aumentando el dolor, seguía teniendo más dolor, con ese dolor se mueve menos, va más limitado a nivel de movilidad y estamos en unas dosificaciones de parches cerca de los 100 microgramos, cada 72 horas de aquella manera y con un control del dolor que no es adecuado. Pasa que le planteamos la bomba intratecal por asociar baclofeno en la bomba intratecal, porque empiezas a tener mucho espasmo de extremidades inferiores. Muchas veces los pacientes parapléjicos que llevan en Goodman y demás llevan bombas de baclofeno, no de morfina, y este señor se le plantea por este motivo. Porque también, pues bueno, ya no tengo suficiente, te pide mucho
¿no? El mórfico de acción rápida, que sobre todo se lo limitamos porque se ve que es un paciente que como tú le dejes, aquí en la casa tenemos por ejemplo el Abstral es fentanilo sublingual de acción ultra rápida. Este paciente, como lo tengas con Abstral, se te enganchará mucho más. Pero este paciente en concreto es por la evolución de su enfermedad, que va empeorando cada vez, porque tiene una enfermedad degenerativa, no es... ¿Conoces también este paciente? Siguiendo con la nomenclatura James Bonesca, AQ. Sí. Es decir, ¿no crees que se tendría que haber valorado más psiquiátricamente y no de otra manera? Sí. Porque la supuesta cola de caballo no tiene explicación. Explicación médica por la lesión no la tiene, lo que sí que tiene... Es lo que hablábamos muchas veces con Raúl. ¿No crees que estos enfermos también de alguna manera tendrían que ser valorados primero por alguna unidad que de alguna manera hiciera un cribaje psicológico, psiquiátrico de estos pacientes? Este paciente ya, en concreto sí que estaba valorado, ya lo llevaba a psiquiatría previamente. Este señor ya trabajaba en un centro, ya tenía una incapacidad parcial por un problema psiquiátrico, ya era conocido. Pero sí, estos pacientes hay que, bueno, hay que valorarlo por psiquiatría y psicología. Aquí los enviamos. Otra cosa es que necesitemos un psicólogo o psiquiatra especializado en eso, que no es fácil. Y hacerles algún tipo de test más objetivos que no una simple entrevista psicológica, sino valorar, como ya hemos planteado en el trabajo que estamos haciendo con Raúl, los test de catastrofización antes de empezar estos tratamientos. Sí. Bueno, la doctora González, que te quería conectar porque está trabajando un poco en eso, en este tema. Una de las nuevas cosas que estamos haciendo. Uno de los objetivos realmente es cuando hay un paciente que tenga dudas, es empezar a hablar sobre un paciente con sospecha de un facticio, una simulación, una amplificación, es el manejo de la unidad multidisciplinaria, y en esta vendría incluido la valoración de psicología psiquiatría, que vienen con unos test específicos, ahí tenemos que son los SIMS y todo lo demás, pero que realmente esto tiene que hacer un personal que en la parte de psicología psiquiatría tiene que estar muy especializado en esa parte clínica. Es decir, tiene la razón el doctor Raventós al decir que no puede ser una charla en que diga a mí no me parece que sea un simulador, sino que hay unas salas que objetivamente que tienen un respaldo ya con una sensibilidad y especificidad clara, que puede ayudarme como clínico a apoyarme a decir hasta aquí llego. Pero esto tiene que empezar en funcionamiento y pues la idea es empezar a trabajar en ello. Lo otro que es importante, que no sé si sea claro, es cuando uno va a utilizar un opioide o un opiáceo o cualquier fármaco que uno tenga que utilizar, realmente tiene que haber una causa para ese dolor. Entonces viene lo mismo de somatizaciones, dolores psicógenos o no psicógenos, es que eso tenga una causa clara para poder utilizar un opiáceo en un paciente con un dolor no oncológico. Entonces esto sí creo que hay que hacer hincapié. Quería hacerte una pregunta. Hace unos años salió el Ministerio, creo, de Sanidad, que para algunos tipos de dolores recomendaban, de hecho, quitar antiinflamatorios y asociar a antidepresivos. Sí. Sobre todo para el tema de las lumbalgias, con más de un mes de evolución, si no me equivoco. Sí, hablaban del tema de la lírica. La resonancia era normal. Te quería preguntar si tienes algún tipo de experiencia en la asociación con antidepresivos, y si la tienes, ¿cómo tenemos que detectar nosotros a qué tipo de paciente le puede ir? A ver, sobre todo, sí, se ha utilizado la mitriptilina porque dijéramos que es un poco el gol estándar, porque es un antidepresivo como tal, la pregabalina es un antipsicótico y demás. A ver, yo considero, y la experiencia que pueda tener, al mes es muy pronto esa asociación de fármacos. O sea, tú al mes hay un componente, sobre todo a nivel de la lumbalgia, la lumbalgia puede ser un dolor mixto, propio por lesión del disco, que tienes un dolor somático, y esa lesión del disco comprime una raíz nerviosa y te da un dolor neuropático también. El tema es, yo creo que al mes es muy pronto. Tú tienes que tener 3 meses de evolución para empezar el tratamiento con antidepresivo. Otra cosa es que el paciente requiera un antidepresivo no por el tipo de dolor, sino por la adaptación que está haciendo él, por la manera, como decía David, de vivir ese dolor. Pero entonces es otro tratamiento, no como analgésico. El problema de la mitriptilina es que tarda un mes en empezar a notar efecto. Entonces, a veces te quedas un poco corto. Hola. Hola. A ver, a mí dado el aumento, ¿no? de pacientes que referís, ¿no? Con consumo
de drogas y adicciones. Sí. Yo no sé de qué porcentaje estáis hablando, no sé. A ver, yo lo que no... O sea, aquí no lo hemos registrado, o sea, no tenemos estudios aquí dentro de la Mutua, pero las cosas que hay publicadas en la sanidad pública, pues hay unas tasas de consumo. Te hablo de ilegal, porque los psicofármacos, las benzodiazepinas sin receta y sin control médico también es un abuso, y esto lo hacen muchos pacientes. Hay tasas cercanas al 40%, O sea, 4 de cada 10 consumen algo. O sea, Es que a mí me... Y yo creo que nosotros en la Mutua estaremos por ahí, No creo que estemos muy equivocados ni nos hayamos confundido demasiado. O más. Bueno, cuidado, que estamos muy sesgados. De los pacientes y de los, y de los trabajadores, a lo mejor también. En la atención al paciente, a mí me preocupa la atención al paciente directa, dado este hecho, de aumento, si ha habido un aumento de incidentes de violencia de pacientes. Yo creo que aquí, en el hospital, y bueno, todos los que estamos aquí pasamos consulta, yo creo que a nivel de agresión verbal, física y tal, no hemos visto, no ha habido ningún cambio. Otra cosa es que a veces no es al tratamiento médico a lo que se queja el paciente. No, todo el complejo que le rodea al paciente. Al paciente hay unas indemnizaciones, hay un tema abogados, hay un tema burocrático administrativo, que a veces no es solo el tema médico el que hace que el paciente esté violento, es lo que tenemos que un poco discernir. Y después, pues esto, ¿estamos preparados con los trabajadores? ¿Están preparados los que atienden a este tipo de pacientes a nivel psicológico para dar esta terapia? Que por cierto, la terapia grupal, ¿cómo la hacéis? No, terapia grupal nosotros aquí no hacemos por ahora. Pero quieren, nosotros en la unidad sí. Apoyo psicológico y tal, ¿estamos preparados para...? Yo creo que sí, aunque podríamos mejorar en algunos aspectos, pero creo que el apoyo inicial que necesita el paciente se lo podemos ofrecer. ¿Alguna última pregunta? Solo un comentario, yo sé que es muy tarde, que tampoco sé si es legal. Cada vez vemos, lo estamos viendo continuamente, tenemos que suspender pacientes que dan positivo, a pesar de que en consultas avisamos de que se lo vamos a hacer, y solo se lo hacemos a los pacientes que nos reconocen, y que por más que a algunos se les ve claramente, insistimos, le decimos aquello, cuando dicen que no, le decimos aquello, cuidado que te puedes morir, antes ya sí que toman drogas, antes no, pero a pesar de eso hay quien, todos lo sabemos, ¿no? O sea, lo de la pinta, el hábito no hace al monje. Hay algunos que ni se te ocurre insistir porque dicen, venga, va, va a tomar... Te da esta cosa preguntárselo, entonces, algunos. Exacto. Algunos yo se los pregunto así de... Entonces, no sé si es legal, no sé si se puede hacer, no lo sé, pero la posibilidad de en el preoperatorio, junto con todo lo demás, hacer una detección de tóxicos en orina, ¿es posible? No es legal. ¿No? Tú no puedes hacer... Vendiéndolo como un estudio para saber el porcentaje de... Si lo vendes como un estudio, vale, pero entonces... Pero si lo vendes como un estudio, le estás ofreciendo al paciente entrar en un estudio descriptivo, pero de manera legal tú no puedes hacer un control de drogas a todos los pacientes. Es totalmente ilegal. Algunos sí, ¿por qué? Sobre todo el que te lo reconozca. Hay que ser un poco policías en el preo. Bueno, el tema es muy interesante, pero tenemos que ir acabando. Muchas gracias. A vosotros. Iván.